El barrio chino debe convertirse en el nicho gastronómico para el turista que viene a la ciudad de Santo Domingo. Háblenos sobre sus orígenes, cómo esa cultura quedó arraigada en su formación y crecimiento a lo largo de los años. Bueno, ciertamente mi padre era un chino cantonés. Llegó aquí al país en el 1927. Mi madre dominicana de la Sierra de San José de las Matas. Y bueno, se encontraron y se enamoraron. Y de ahí salí yo, que fui la primera, y otros 6 hermanos más. ¿Cómo puedo decir yo que el arraigo de la cultura o de las culturas, porque en realidad yo soy dominicana, soy cibaeña, me gustan las águilas, bailo merengue, o sea que me gusta comer mangú, que como dominicana actúo y pienso de una manera, pero indiscutiblemente que todas las personas que son como yo, o sea, que tienen un padre que ha emigrado a la República Dominicana, trae consigo todo el aval cultural. Y en el caso de los chinos, que tienen una cultura milenaria de más de 6,000 años, es obvio que influye mucho y pesa mucho. Y la verdad es que mi padre pesó tanto en mí, en mi formación, en mi manera de ver el mundo, de respetar, de sentir ese sentido del respeto a los mayores, de la valoración en la vida, del bien, lo que está bien, lo que está mal, del comportarse, de todas esas riquezas de lo que son, digamos, la cultura, las artes, hasta el cuidado del medio ambiente. Eso influyó mucho en mí y en mis hermanos, obviamente. Y por la otra parte, en la parte dominicana, que siempre nos distinguíamos, que éramos los chinitos, a veces nos decían unas palabritas ahí medio calificativas. Sí. Cuando uno era muchacho, pero uno se sentía, qué caramba, somos lo que somos. Y además nos esforzábamos por destacarnos. Y entonces matábamos a todo el mundo con los numeritos. Matemática buena, física buena, y así inventos buenos. Y así pasó que muchos descendientes de chinos en el país, que fueron a los colegios o a las escuelas públicas en ese tiempo, pues siempre nos destacamos por ser trabajadores, por ser que calculábamos mucho. En fin, es la biculturalidad la tienen todos los descendientes, esa es la realidad. Igual supongo que pasa lo mismo con los árabes, con los descendientes de árabes, con los descendientes de italianos, de españoles, etcétera, ¿no? Y ahí viene también el tema de la comida con los chinos, ¿eh? ¿Cómo era un día cotidiano en la familia, en su familia, en Santiago, un valle fértil, una ciudad espectacular con el entorno natural? ¿Cómo era un día a día en la familia? Estamos hablando de unos tiempos, yo nací en el 50, ya tengo mis añitos. Entonces, en esa época, yo me recuerdo mucho, papá fue cocinero en el restaurante Antilla, que era un restaurante muy famoso frente al parque, y luego él montó su propio restaurante y su propio hotel ahí en la avenida Inver. ¿Qué sucede? Que en esa época yo me acuerdo mucho de que a mí me encantaba andar en los coches, que tenían caballos, sí, y carruaje. Bueno, en esa época, sí. Tú sabes. Y luego también el circo que venía el circo en Santiago, eso era una cosa para los chicos extraordinaria. Volvimos, o sea, mi papá regresó a la capital y nosotros detrás de él en el año 59. Porque como chino al fin, en mi casa había una gran sala de juego de mahjong, de ese juego dominó chino, que nada más uno se recuerda del crack, crack, crack de las piezas. Y entonces, pues, los chinos juegan mucho y ahí jugó y perdió. Y de repente, aquí siempre dicen, ay, pero los chinos de repente es dueño y de repente después vuelve a la cocina.
Y sucedió en parte eso. Él volvió a la capital, donde estaban otros familiares, y vinimos a la Duarte, justamente a la Duarte con Barahona, que era donde un tío nuestro vivía y estaba ahí. Una cosa sí es importante destacar, el tema de la solidaridad, de cómo los chinos siempre han sido solidarios con los paisanos, otros con los familiares y hasta con los amigos. Muchos chinos comenzaron aquí a llegar en el 1980, 1860 por ahí. Hay un libro muy interesante de los 100 años de la historia de la migración china, escrito por José Checheco, que es otro paisano y es otro igual que yo, bicultural. Su mamá era dominicana y su papá chino. Y entonces esos 100 años de la historia de la migración china es un libro muy interesante, muy completo, donde hay una serie de detalles de lo que fue, de cómo comenzó el primer chino que apareció en el país, y así sucesivamente. En el siglo pasado, que es cuando viene mi papá, yo me entero en China después, cuando me tocó ir a China, que mi tío me contó y me narró que mi abuelo había estado aquí primero, que había llegado en el 1923. Pero no tenían rastros antes, o sea, ustedes no tenían conocimiento de eso. Yo no lo tenía, porque mi papá era un hombre callado, ¿te entiendes? Ese es el problema de los inmigrantes, de los chinos, que en el caso de los chinos, como no hablaban el idioma y nunca lo aprendieron realmente en toda su vida, se quedaron siempre con la nostalgia del volver, y la mayoría no volvieron y murieron aquí y se quedaron aquí. Pero yo cuando fui en China, que sentí tantas cosas parecidas a las de acá, los árboles, la montaña, los lagos, el área, yo entendí mucho más las cosas de ellos, porque en Santiago, por ejemplo, había un paisano que tenía en las afueras de Santiago su casita, y ahí él tenía un pozo y criaba peces en su pocito ahí en la casa, y hacía sus hortalizas. Siempre los chinos estaban sembrando algo. Esos chinos que vinieron todos eran campesinos, de origen campesino, y venían todos de la misma aldea, de Enping o Yenping, como le dicen, y hablaban el mismo dialecto. ¿Y se juntaban en la misma comunidad? Es decir, ¿vivían en la misma comunidad? Bueno, cada uno era, en cierta forma, era emprendedor, o tenían su lavandería, o tenía su restaurante, o tenía su colmado, como le llamábamos en esa época, sus fondas, y entonces, pero sí había siempre motivos de juntadera, de unión, y siempre, por ejemplo aquí, el Centro de la Colonia China, que es la institución que unifica a todos, eso siempre hacíamos fiestas. La fiesta de la primavera, como yo acabo de realizar ahora en el barrio chino, la fiesta del medio otoño, el festival, son 2 festivales, primavera y medio otoño. Y luego también están muchas otras cosas que ya yo me inventé, pero que son parte de lo que es la cultura, como el Festival de Confucio, o la fiesta de los faroles, o así. Usted mencionaba que ustedes vinieron aquí a la capital, se instalaron en la Duarte. En el 59, Barahona. Correcto, sí. ¿Con qué se encontraron aquí en la capital? ¿A qué se dedicaron a partir de ese momento? ¿Y cómo usted comienza su propia carrera? Tengo entendido que usted estudió geología, sí, que realizó estudios en el exterior. ¿Cómo usted definió ese camino propio, por llamarle de alguna manera, viniendo de una familia que venía con ciertas tradiciones, especialmente en el área de la cocina, como el caso de su padre? Sí. Bueno, lo que sucedió fue, mira, nosotros llegamos al 59 y entonces estábamos ahí en esa época, en ese sector de Villa Francisca, y entonces la mayoría de los negocios chinos que habían ahí tenían vinculaciones que eran de los tíos o de los primos o de los así, ¿no? Y entonces ese fue nuestro diario vivir. De ahí que yo diría que marcó a uno, a mí me marcó particularmente porque yo me desenvolvía en ese segmento, que es distinto a lo que es ahora. ¿Cómo era antes? Porque antes todo era más coloquial. El mismo Santiago también, que ahora se ha engrandecido muchísimo y se ha convertido en una gran ciudad. Aquí también nosotros
en los años de lo que te estoy hablando, del 1960, aquí yo creo que no había 1 millón de gente. Estamos hablando de que la ciudad solo estaba hasta la 27 de febrero, que era la Braulio Álvarez, y aquí la Abraham Lincoln, donde estaba el seminario, que sí recuerdo, pero caminar para acá, eso era impensable. Era impensable hasta que comenzaron a hacer el Parque Mirador. Y ahí ya fue como en el año 68 más o menos, que empezó todo este boom de arrasar hasta acá, hasta Herrera. Pero antes la ciudad era muy pequeñita, todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía quién era quién y por dónde pasear y por dónde andar, y no había problema de inseguridad. Pero y bueno. yo me imagino que esa experiencia aquí en Santo Domingo y relacionándose con la comunidad china, su comunidad de la que usted se siente muy parte, contribuyó, pienso, de alguna manera a moldear su perspectiva de sus raíces y también hacia dónde usted se quería dirigir. Sí, en parte sí, pero yo creo que también en esa edad, en la gente como yo, en esa generación mía, había mucho idealismo porque vino la revolución y uno se vio involucrado. Al tío mío lo mataron ahí en la Barahona, se escapó un tiro de alguien, fue de los primeros muertos de la revolución y nadie supo. Y entonces la esposa se fue al Hotel Embajador, todos los chinos, esos chinos se fueron al embajador, los chinos ricos, ¿no? Se fueron al embajador y ahí se quedaron en la revolución. En cambio, nosotros nos quedamos cuidando todo lo que había. Y entonces, después de esto, pues yo terminé mis estudios de bachillerato en la Salomé Ureña, que era el Instituto de Señorita Salomé Ureña, con muy buenas profesoras y profesores, todo de las profesores hostosianos que seguían esas enseñanzas de Hostos. Y de ahí entonces entré a la universidad. Cuando entré a la universidad aquí era el bullicio terrible. Y como yo era muy inquieta, pues claro que me integré a los ríos de la universidad hasta que me escapé y me fui a Buenos Aires a estudiar, que fui becada. Y allá hice la geología. Es decir, que usted hizo activismo aquí en la universidad. Claro, ¿y cómo? ¿Y qué significaba para una mujer como usted, joven, dominico-china? ¿Qué significaba para una mujer en su época participar en esas actividades? En esos tiempos, tú sabes que estaban los grupos muy divididos porque estaban las izquierdas que se mataban y se jalaban los moños. Y estaba el profesor Juan Bosch. A mí me cautivó mucho porque me lo llevaran donde él una mañana a las 7 de la mañana y yo me quedé muy, muy, muy prendada de lo que él hablaba y decía, y me convertí en una habitué de la casa y me tomaron mucho cariño. Doña Carmen Quidiello fue como una segunda madre para mí, que me enseñó a leer a Neruda, a Gabriel García Márquez, a todas esas cosas. Y don Juan le encantaba Mozart y yo me convertí en una mozartiana también. Y por ahí conocí a todos los intelectuales que pasaban en torno a él, Pedro Mil, Hugo Tolentino, toda esa gama de gente que eran los intelectuales del momento, de la generación. Y conocí mucha gente querida. Algunos se han ido y otros todavía están por ahí. Pero fue como, ¿qué te digo? Una cosa muy interesante, que cuando yo conocí a Juan Bosch venía del viaje que hizo a las Antípodas. Ese viaje lo marcó mucho a él porque él fue a China, a Camboya, a Vietnam, a Laos, y conoció ese mundo. Como él estaba un poco decepcionado del occidente, yo pienso, porque vio cuál era la situación que se daba en esta área donde había obviamente una potencia hegemónica. El mundo asiático era desconocido y aquí era muy desconocido el mundo asiático. Yo creo que todavía lo es un poco. Entonces,
Don Juan me decía a mí que yo era vietnamita porque mi apellido NG es muy común para los apellidos vietnameses, ¿no? Nga era, ¿no? Realmente mi apellido no es NG, es un invento cantonés. El apellido es W-U. Y entonces don Juan decía, usted es vietnamita. Y yo le decía, no, yo soy cantonesa, don Juan, yo soy cantonesa. ¿Qué usted sentía cuando le decía eso? Que yo estaba defendiendo lo mío, porque yo decía, no, pero yo soy de Cantón, yo no soy de Vietnam. Total, nada. Que después conocí Vietnam y fue bien interesante conocerlo. Y entonces, pues, eso pues marcó mucho esa relación de amistad y de seguimiento hasta que me desentendí un poco del tema y, como te decía, me fui a Buenos Aires a estudiar. Cuando volví ya y me enamoré del alemán y ahí se acabó todo. ¿Se acabó todo o empezó todo? Empezó todo, porque entonces era otra etapa, porque con el alemán yo me fui a vivir a Alemania, allá estuve viviendo, aprendí alemán, tuve mis hijos que vine como muy nacionalista a tenerlos aquí. O que usted vino a tenerlos aquí. Ah, sí, porque yo era demasiado nacionalista. Pero usted se casó. Demasiado dominicana, me casé aquí. Usted se casó aquí, luego emigró a Alemania y volvió, y tuvo sus hijos aquí. Después volví a Alemania y de Alemania a Chile. Y en Chile viví 6 años. Después volví para acá y de aquí entonces fue que me fui a China, casi 8 años. Wow, pero usted se fue con su esposo en ese momento. ¿O no, usted se fue ya? El esposo se quedó en Chile. Yo lo dejé. Y se fue a China, pero se fue a China sola, se fue con sus hijos. No, porque yo fui nombrada por el expresidente Fernández como representante de la República Dominicana encargada de la Oficina de Desarrollo Comercial, que era así lo que llamaban a la misión que teníamos allá. Y yo, después de haber hecho el lío del barrio chino y de haber peleado con todo el mundo, con los ministros y con el alcalde, ya yo me sorprendí porque yo no pedí ni nada, ni andaba detrás de que me mandaran para ningún lado. Pero ¿en qué año fue? Digo yo, esto fue un buen desafío en el 2011. Sí, fue en el 2011. O sea, usted fundó el barrio chino en el 2008. Sí, en ese año lo inauguramos, pero realmente yo comencé con esa trama de hacerlo en el 2000, mucho antes. En el 4 me lancé. Yo estaba trabajando en el 4 con la Unión Europea, trabajé en el primer gobierno de Leonel. A mí me nombraron primero directora de cooperación técnica en UNAPLAN. Estuve un par de años ahí. Yo vine de Chile directamente para UNAPLAN a trabajar. Porque cuando yo estaba en Chile en el 96 es que gana el presidente Fernández y entonces me localizaron allá. Ya está fulana, búsquenla, que no tenían a quién llevarle las cosas. Usted tenía buenas credenciales. Sí, no, hay que ver que realmente la influencia del doctor Balaguer pesó para que ellos fueran gobiernos, ¿no? Y entonces yo estaba por allá de lo más desentendida, viviendo en la vida tranquila, como dice. Siempre metí en muchas actividades porque yo era amiga de todo el mundo allá de una vez. Y entonces me dicen que si puedo ayudar. Yo dije, claro, yo puedo ayudar. Vinieron y celebramos allá. Yo me encargué me nombraron de facto representante iberoamericana, que se estaba celebrando la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile. Iban todos los presidentes de América Latina, incluyendo Brasil, y el portugués y el rey de España y esto, ¿no? El primer ministro de España también. Entonces yo arreglé de una vez, me hice amiga de todos los que estaban ahí de la cumbre. Y por eso me dijeron, ven para Santo Domingo que no tenemos a nadie. Y yo vine para acá y ahí entonces me nombraron en UNAPLAN. Después me hicieron viceministra técnica de la presidencia, del secretariado técnico de la presidencia. Y ahí pues yo era la experta, la que manejaba la cooperación internacional del país. Con todo ese aval, pues se cerró el gobierno y ahí yo comencé a trabajar. Trabajé para el BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, hice algunos trabajos para el PNUD y finalmente pasé la mayor cantidad de tiempo con la Unión Europea en el programa que era el proyecto de reforma y modernización del Estado. Ahí yo trabajé en un capítulo muy interesante que era de género y participación. Oh, qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo esa experiencia a usted la coloca en el mapa
de fundar el barrio chino? Es decir, usted viene con esa trayectoria, trabaja en el gobierno, en distintos organismos nacionales e internacionales. ¿Qué la lleva a usted a ese paso de crear el barrio chino? O sea, ¿usted venía manejando ese tema? Sí, no, estamos hablando del año 2000, pero mi papá murió en el año 78. Y como decía que mi papá era un ser que yo amé mucho, cuando papá murió, yo no me ubicaron. Yo estaba en los Andes, en un autobús, andando por todos los pueblos y haciendo un trabajo. Era un entrenamiento de la Organización de Estados Americanos, bien me recuerdo, pero no me localizaron, no sabía. Yo me enteré que mi papá se había muerto 2 meses después. Wow, o sea que usted no pudo participar No pude participar de ese y no pude ver esa despedida que uno hace cuando el muerto está ahí frente a tus ojos, ¿no? Wow. Entonces yo me quedé con esa penita y así. Y dije, yo voy a honrar la memoria de mi papá. Eso fue el motivo, el objetivo mío era ese. Y cuando se dio en el 2005 el hecho de que el ayuntamiento quiso o se dedicó a intervenir la Duarte, yo fui al ayuntamiento y dije, señores, ustedes no pueden hacer eso sin contar con los chinos. Ahí está el barrio chino, vamos a hacer barrio chino. Y yo comencé entonces, y yo, sí, hicimos un acuerdo y todo iba muy bien. Entonces, lo primero era que había que buscar dinero y yo comencé esa tarea. Yo inclusive puse dinero de mi parte y la colonia también puso una parte y arrancamos con la planificación del proyecto y puse mucha gente a interactuar en el mismo. Claro. De manera tal que arrancamos y luego después fue fluyendo la situación, claro, aunque con sus altas y sus bajas, ¿no? ¿Y cómo estaba conformado ese barrio chino que existía antes del barrio chino? Mira, la razón social existía. ¿Por qué? Porque los chinos comenzaron a nuclearse aquí ya por los años 40, cuando se fundó el casino chino, como le llamaban, que era la base del centro de la colonia china. Y cada asociación de familias se ha ido nucleando también con el tiempo. Los Hoa, los San, los NG, que son los Wu, 13 familias más nuevas, los FOM, están todos en diferentes parcelitas. En familias. Y todos ellos, pues, la gran sombrilla es la colonia, el centro de la colonia, que por cierto, ahora acabamos de tener elecciones y acabamos de elegir a Joy Fai Cheun, que es un excelente paisano, más joven que los anteriores y además con mucho criterio, con mucha calidad humana, con muchos deseos de hacer mucho por la comunidad. Y yo le estoy apoyando en eso. Claro. Y ese barrio chino, tengo entendido, es el segundo en el Caribe, ¿no? No, mira, realmente Cuba fue el primero, asumo yo, porque los chinos llegaron a Cuba por ahí por el 1947. Sí, algo ok. así. 1847. Los chinos llegaron primero a Cuba que a la República Dominicana. ¿Ah? Y entonces ahí había realmente un verdadero barrio chino, porque tenían periódicos, tenían farmacia, medicina china, tenían teatro, o sea, había una fuerte colonia. Y Cuba además se convirtió en un lugar de mayor desarrollo que lo que era la República Dominicana. Pero todo eso se apagó cuando vino Fidel en el 59, ¿no? Sí. La mayoría de los chinos se fueron a Miami. Ok. Quedaron muy pocos y los que quedaron ya eran de generaciones, o sea, de otras generaciones, pero chinos, los que quedaron murieron, muy pocos que se quedaron, se fueron casi todos. Es decir, que el próximo barrio chino que surgió viene siendo aquí en República Dominicana. Yo no sé si el de Panamá pudo haber sido antes, porque también los chinos ayudaron a construir el canal de Panamá, que fue a principios del siglo pasado, ¿verdad? Sí. Y entonces hay una colonia china muy numerosa en Panamá, mucho más que aquí en República Dominicana. ¿De cuántos chinos estamos hablando aquí actualmente? Aquí.
Es un número que, mira, tan medio nebuloso. Siempre hemos querido hacer un censo. En el año 60 se hizo un censo a la colonia. Y lo que habían eran 600 chinos. Mira, yo fui cónsul también allá en Beijing, porque tenía las funciones de cónsul. Y yo di cerca de 500, 600, no más de 550 visas de residencias. ¿Ah? Y entonces, los chinos que vinieron primero, los primeros que vinieron, la mayoría se casó con dominicanas porque no había mujeres chinas en el país. Las mujeres chinas comienzan por ahí por el 1949, 50, que comienzan a llegar algunas paisanas chinas. Pero realmente antes, desde lo fin del siglo antepasado, vamos a decir, hasta 50 años, aquí no había mujeres chinas. Solo eran hombres. Una fuerza masculina comercial. Y los hombres obviamente se buscaban a sus criollas, buscaban dominicanas. Por eso, gracias a Dios, yo estoy viva. Mire, pero hablando de ese liderazgo chino de las mujeres, yo quisiera que usted me describa a la mujer china. ¿Cómo es la mujer china que llega a República Dominicana, que emprende, a qué se dedica? ¿Cuál es su esencia? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Los chinos que trajeron chinas eran todas, algunas que inclusive se seleccionaban por fotografía. Por catálogo, por llamarlo de alguna manera. Por catálogo, por no decir exactamente. Yo me acuerdo un tío que tenía José Chón, que él se pasaba día poniéndose la mano en la cabeza y mirando fotos. Y un día me dice a mí, Pochi, ¿y cuál? Y yo era un muchacho que tenía yo 13, 14 años. Yo decía, ¿esa? ¿O esa? Usted ayudó, usted fue parte de eso. Así apareció una que se llamaba Yolanda, que fue su esposa. Ya él falleció, creo que se fue a San Francisco, en California. Y la señora, ella vino, y ella lo único que hacía era atender la caja. Porque las chinas no sueltan esa caja ni que la maten. Ellas están ahí al pie del cañón. En los comercios, cuando yo voy a las tiendas, siempre es muy habitual que ellas están en la caja custodiando esa es su función, custodiar los bienes del marido. Pero no, y también procrear, que traen los niños y esto. Pero a nivel de las descendientes de China, ya eso cambió, porque hay muchas paisanas que han destacado. Mira el caso de Mukien Sanben, que es una historiadora y fue presidenta de la Academia de Historia, de Clara Hoa, que también ha destacado, ha sido viceministra de Educación y ahora jefa de gabinete del ministro de Educación. Y así hay muchas otras que han destacado. Entre los residentes de la ciudad y turistas también extranjeros con la comunidad china y su cultura, ¿qué ha representado el barrio chino en ese contexto? Pues yo te diré que a mí me dijeron una vez en uno de esos periódicos que yo había puesto a los chinos de moda. Y yo me quedé pensando si tenían realmente razón. Y yo me inventé ese mercadito que se hace cada domingo ahí. Les regalé las primeras carpas a los vendedores. Había una chinita que traía sus espinacas y sus brotes de soya y esto. Y yo dije, no, pero vamos a motivar a que esta gente vengan y hagan sus cosas. Entonces, ahí hay un comercio cada domingo. Ahí hay jóvenes dominicanos, emprendedores, porque no todos son chinos, porque obviamente tenemos que compartir las cosas, que tienen hasta 7 y 8 empleados cada domingo. Y ahí hay, mira, coreanos, japoneses, porque es asiático. Porque claro, yo dije, chino no debe ser solo, vamos a poner de todo. Hasta una indonesa tengo ahí, haciendo comida indonesa cada domingo. Wow, pero qué interesante que vamos a verlo. Taiwanesa, cada domingo ahí eso es una fiesta. Y la gente va y le gusta, y come, y compra, y va a las tiendas y curiosea, o se mete en un restaurante. O sea, va con su familia, la gente de a pie, como dicen. Pero mucha clase media también está yendo, y hasta los ricos llegan también. Ese es el objetivo. Y muchos turistas vienen, muchos turistas. Mire, y hablando de la gastronomía, que es una piedra esencial en el barrio chino, ¿tiene estimaciones de cuántos restaurantes estamos hablando en el barrio chino? Allá, bueno, ahí está, Delicia Campestre, el otro Delicia de enfrente, el de el Asia Gourmet, el asadero chino, que es tradicional muchos años, el popular. Está también el Dragón de Oro, el Escocia, que también uno de los tradicionales,
ese conjunto de restaurancitos hay ahí y la gente va, viene y se llena. ¿Hay algún plato o algún ingrediente que haya capturado la curiosidad del dominicano de manera peculiar y particular de esa gastronomía china? Bueno, al dominicano le gusta mucho el chofán, que por cierto es un invento porque en China tú pides un chofán y nadie te va a dar chofán, ¿entiendes? El chofán, es un invento para el dominicano. El chofán que hacen en China es diferente, es arroz blanco con un poquito de pitipuay y algo de huevo amarillo, pero realmente no es como aquí, que le dan tanto sabor y sazón por la soya y por los brotes de soya también, y porque se lo inventan, son picaditos de diferentes carnes, pero eso no existe en Asia, eso es invento aquí. Que el chofán ha sido un plato creado para el dominicano, para el paladar del dominicano. Sí, claro que sí. Y no solamente aquí, también en Estados Unidos, en muchísimos otros sitios. El chofán es mi fan, es comida arroz con, ¿Y qué se come auténticamente? Si yo deseo degustar la gastronomía china de verdad, dicen los rumores populares de que los chinos no comen en el restaurante abajo donde llega la gente. El chino tiene su salón, los dueños del restaurante tienen su salón para degustar una comida completamente distinta. ¿Cuál es ese plato o cuáles son esos platos que nosotros los dominicanos debiéramos de probar para acercarnos a esa preferencia del chino? Bueno, la comida que aquí se come en especial de los restaurantes, tú acuérdate que son cantoneses y son cantoneses de un campo de Cantón, o sea, ahora ya no es un campo, es una ciudad, pero en Yenping se comen mucho los fideos, los mien, como se dice. Los mien lo pueden hacer, tú ves cómo hacen aquí de que los dumplings, esa bolita que dan la vuelta así. Que por ahí en San Cristóbal en esos sitios se hace eso. La gente, vamos a comer dumpling, te han comido de dumpling. harina De pura harina. A ver, y los chinos inventaron los fideos, Marco Polo se lo llevó a Italia, pero eso es invento chino, Y entonces, el caso es que esa comida es muy típica de esos pueblos. El pescado, la manera como se cocina el pescado al vapor, es muy típico también. Y el cerdo, porque los chinos comen cerdo de cualquier manera. De cualquier forma. El cerdo asado es muy típico. Luego todos esos inventos de los agridulces, agripicantes, todo es dependiendo de que vienen los orígenes cantoneses, porque en China hay 8 regiones distintas de comida. Es decir, la comida del norte, donde tú encuentras mucha harina, y por ejemplo la comida de Sichuan, que es muy picante, es diferente, o la comida de Shanghai, que le da mucho a los mariscos, a los cangrejos y estas cosas, son completamente diferentes. O sea que si deseamos conocer esa gastronomía china a ese nivel como usted plantea, ¿cuál es el mejor lugar para hacerlo? ¿Ir a China directamente? ¿Podemos encontrar un buen barrio chino así con esa variedad de comidas aquí o nos vamos a Nueva York? Tú puedes ir aquí al barrio chino y decirle a los chinos en el restaurante, mira, yo quiero comer lo que ustedes comen. Y hay un menú en chino. Bueno, claro, hay que aprender chino. Claro. Pero hay un menú chino donde dicen todas las especificaciones que dan. Los tofu, por ejemplo, los fideos, como te digo, los fideos cantoneses, pero en el Wu también tú consigues comida china. Si tú quieres, yo te preparo lo que tú quieras en chino. Ya usted me ha dicho algo, que se trata de la confianza con la comunidad china para de verdad entrarse en su cultura. Siempre ha sido así. Hay muchos dominicanos que se acercan mucho y cuando vienen a ver ya están comiendo igualito. Las espinacas, el cundiamor, muchísimas vegetales que no son muy típicos acá, pero que son saludables, que son parte de la base de la medicina china también. Mire, ya casi para finalizar, no puedo dejar de lado las relaciones de República Dominicana con China. Ha beneficiado, ha influenciado en la economía local, la economía china y en su relación diplomática también. Claro. Bueno, fue en el 2018 que se firmaron las relaciones, después de varios años de estar ahí intentándolo, llegar a un entendimiento. Cuando yo llegué en el 11, los chinos no estaban interesados en hacer relaciones con República Dominicana ni con ningún país que estuviera en la órbita de Taiwán, porque había un acuerdo no escrito, me decían a mí allá los líderes del Partido Comunista, que era de honor, de entendimiento,
China y Taiwán habían llegado a un periodo de negociación y de reconocimiento para llegar a una solución pacífica. Y siempre lo que China, lo que los líderes del Partido Comunista han querido es eso, porque en el fondo piensan que los taiwaneses son chinos, porque realmente son chinos, ¿comprende? Entonces no han querido la guerra, no han querido por la fuerza hacer las cosas, sino por entendimiento. ¿Qué sucede? Que Taiwán es un producto del resultado también de la Segunda Guerra Mundial y de la división entre el mundo capitalista y el mundo comunista. La órbita de comunista que se quedaron los chinos era insalvable para poder llegar a esto. Y así se dividió Vietnam, así se dividió Camboya, todos esos países se dividieron producto de eso, Corea del Norte, Corea del Sur. En fin, el caso es que los chinos no querían. Dijeron, no, Rosita, vamos a seguir trabajando en el punto de las relaciones económicas, porque claro, nosotros éramos un país, o somos un país muy pujante. Ya en el 11, aunque Cuba era el principal socio comercial para China, yo empujé y me le volé a Cuba. O sea que puse a la República Dominicana a ser más importante, porque nosotros producíamos más cosas que Cuba, ¿no? Y además importábamos más cosas, porque lo necesitábamos, el país lo necesitaba en su desarrollo. Entonces, eso cambió en el 16, cuando el Kuomintang, que es el partido nacionalista de Taiwán, perdió el poder y subieron los independentistas, los del Partido Progresista Independiente, y la señora Tsai entonces comenzó a llamar a Trump, y ahí entonces Xi Jinping ya agarró y dijo, no, pero por ahí no es que va la cosa. Y el caso es que entonces ahí ya sí se vio una luz en el túnel para mí, que estaba allá y sufría. Porque ¿qué pasaba? Mi preocupación era, ¿tú sabes cuál era? Que China y Taiwán se entendieran y nosotros nos quedábamos en la órbita en torno a Taiwán, ¿tú entiendes? Sí, claro. Y entonces era muy importante que lográramos ese acuerdo con China antes de que pasara. ¿Y qué podía pasar? Claro. Pudo haber pasado. Y ha sido otro impacto, definitivamente. Claro que Totalmente. Sí. Entonces vino la relación, los proyectos que se presentaron fueron unos proyectos muy atractivos. Según me decían allá mismo los líderes chinos de Cancillería, y estábamos muy de acuerdo en que se hiciera. ¿Por qué? China era el principal emisor de turistas por el mundo. Yo iba a Europa, y yo viví en Europa muchos años, y ¿qué veía? Que por donde quiera, en los museos, en las compras, en París, tú ibas a Lafayette y ahí estaban los chinos llevándose los Louis Vuitton, las cosas, todo. Es decir, tenían un alto poder adquisitivo. Y que hay una generación ahora que lo está teniendo ahora mismo, un alto poder adquisitivo, consume lujo. Claro. Viaja a las grandes ciudades. 300 millones de... 300 millonarios. Sí. 100,000 millonarios. Oye, eso es una gran clase. Y ahorita China es el país que más clase media va a tener del mundo entero. Así, ayer recibí un video de una amiga mía que está en la CGTN, de la televisión en español, y me sorprendió. Ella se llama Rosita Wu, igual que yo. Tenemos el mismo nombre. Y me dice, mire, tocaya lo que hace. Ella está diciendo de cómo ahora China está abriendo las fronteras para que vayan a Tailandia, a Vietnam, a Indonesia, a todos los países del sudeste asiático, que los chinos induciendo, porque el Partido Comunista induce, vamos para tal sitio, ok, y la gente se va. Claro. Son millones que se van. Entonces yo pensaba, mi objetivo era traerme 1 millón de chinos de turistas para acá. ¿Tú te imaginas 1 millón de chinos visitando la República Dominicana? Bueno, pero se puede hacer, ¿no? Yo creo que sí. Yo hubiera estado allá y ya lo hubiera hecho. ¿Y qué hace falta ahora para que eso sea una prioridad? No, es un asunto de campaña, de saber cómo funcionan ellos, de ver en qué medida tú agarras y haces un nicho de atracción. Aquí dice, los chinos no van a las playas, lo que dicen. No es verdad, los jóvenes chinos sí van a la playa, pero además aquí hay una riqueza cultural que es de interés, que somos los primeros del mundo nuevo, como dicen.
Entonces, historia tenemos, montañas tenemos, ríos. Esos son cosas de mucho interés para los chinos. ¿Cree que las nuevas generaciones se interesen por esos temas, por venir aquí a República Dominicana? Claro que sí, ya hay muchos que vienen. El turismo chino aumentó, poquito, pero aumentó. Pero tú le tienes que poner también las facilidades. Gente que hable chino, ¿entiendes? Porque eso, su tetera de té, con su té en su habitación, que puedan entender las cosas. Claro, eso es una gran oportunidad. Y su comida. Yo pienso que debemos continuar conociéndonos, dándonos a conocer nosotros y conociéndolos a ellos, porque son dos mundos diferentes, pero que de una u otra manera podemos muy bien interactuar. Los programas que se tenían de mandar dominicanos allá, yo creo que es muy bueno fortalecerlo. El INTEC, que fue donde se creó el Instituto Confucio, iban jóvenes dominicanos ya graduados a hacer MBA, maestrías y hasta doctorado, hicieron muchos allá en China. Muchos de esos muchachos se pierden porque se van a otros países. Están en Alemania, están en Estados Unidos, están hasta en Dubái. Se van a otros países. Se van a otros países porque aquí no lo valoran, no le dan empleo, no tienen manera de cosas. Y nosotros tenemos que tener visión. Los gobiernos tienen que tener visión para realmente rescatar esos cerebros que andan por ahí dominicanos, que no se nos vayan. Claro. Es muy importante esto. Y yo creo también que hay que fortalecer las estructuras de cooperación y colaboración entre ambas partes. Se han ido haciendo esfuerzos. Por suerte, bueno, no sé, vino la pandemia, desgraciadamente, pero vinieron las vacunas y fue un gran activo para ese acercamiento. Y para la apertura dominicana. Yo creo que somos agradecidos de eso y el gobierno lo entendió muy bien, aunque al principio no había mucha visión sobre el tema, pero se fueron aligerando las relaciones. Lo que hay es que fortalecerlas y sacar lo mejor de ambas partes. Doña Rosa, para finalizar, en el contexto del liderazgo femenino de nuestra revista de Mujeres de Poder y Éxito, ¿cómo usted describe su estilo de liderazgo? ¿Y de qué manera usted cree que eso ha influenciado positivamente, no solo en el desarrollo del barrio chino, sino también en la relación entre los dominicanos y los chinos aquí en el país? Bueno, quizá la oportunidad que yo he tenido, la biculturalidad, me ha hecho, como le decía al principio, conocer mucha gente, ser amiga de muchas personas y por otro lado, pues también la búsqueda de mis raíces, de que del otro lado también admirar y también ser crítica, porque yo he sido muy, muy crítica también allá y yo creo que por eso me respetan en China, porque he sabido también, saco mi lado dominicano allá, aquí saco el lado chino aquí. Esa dualidad me hace un poco ser como soy. Son herramientas. Y en cierta medida son herramientas, pero doy gracias a Dios que también me ha dado la oportunidad de enfrentar esos desafíos como mujer. Y seguimos inventando cosas, que lo importante es, como le decía, de lo malo hacer algo bueno.